espectacular, o sea, realmente súper interesante. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Creo que los vamos a seguir buscando. Entonces, este no tiene que ser el único espacio y yo creo que justamente ese es el propósito de este espacio, ¿no? Entender, ver cuáles han sido los avances y ver pues cómo podemos compartir y hacer una colaboración, yo creo que más profunda. Ahora el turno para México, el procurador, entonces Luis Hernández, qué gusto tenerte en este espacio y súper honrados de que puedas compartir con nosotros la experiencia mexicana que es muy distinta, ¿no? Aquí hay una institucionalidad de muchísimos años, vamos, que surge o sea, de un conflicto agrario muy profundo en México, con una historia pues que yo he tenido el privilegio de escuchar en otros espacios. Eh, y realmente, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Luis. Y bueno, pues nos cuentas, o sea, aquí, como decía, pues es una institucionalidad que es un poco distinta, no tanto de sistemas, pero bueno, ya nos contarás. Mucho más, pues dirigida esta Procuraduría a defender los derechos de los campesinos y de la comunidad agraria. Entonces, pues aquí somos todos oídos, encantados, Luis, adelante. Muchas gracias. Sobre todo el que México tenga una participación en foros latinoamericanos. Somos firmes defensores de nuestra identidad común, de la cultura que nos une. Tenemos origen en problemas y aprendemos de todos en las alternativas de solución. Gracias a la Agencia Nacional de Tierras, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en particular a Blanca Cardona por darnos esta posibilidad de compartir y de aprender de ustedes. Como decía Blanca, cada uno de nuestros países tiene cursos particulares en su historia que son los que han determinado de algún sentido muy importante su realidad actual. Y ahora paso a la presentación de mis láminas. Ustedes las tienen, Blanca, no sé si me apoyan o mi equipo acá desde México. Muy bien, pasamos a la siguiente, por favor. Como ustedes saben, el siglo XX mexicano estuvo determinado por la irrupción de la más grande revolución agraria que haya contemplado la humanidad el siglo pasado, que dio lugar a que se refundara el Estado justamente el 5 de febrero del año 1917, se expidió la Constitución, que es paradigmática, y esto no es un juicio de valor, sino un juicio de hecho, al establecer en su artículo 27 la propiedad originaria de las tierras y aguas en la nación, la cual podría establecer la propiedad privada, pero crea también, aunque no está conceptualizado en estos términos, lo que se ha denominado en la teoría y la tradición la propiedad social, constituida por aquella tierra que fue restituida a las comunidades y pueblos originarios. No todos son étnicos, hay que distinguir, no todas las comunidades agrarias son comunidades étnicas. En los estados del sureste, Oaxaca, Chiapas, principalmente, sí hay una coincidencia y en algún sentido guerrero entre comunidad agraria y comunidad indígena, pero la comunidad agraria viene a ser un proceso de restitución a pueblos que tenían sus títulos primordiales. Pero como no todos podían acreditarlos, se estableció una segunda vía de dotación de tierras, de tal forma que en la tradición jurídica mexicana aparecen el ejido y la comunidad. El ejido toma su nombre de las tierras de uso común de la vieja nomenclatura jurídica española desde las partidas de don Alfonso X el Sabio, pero se refuncionaliza en el siglo XX mexicano, y este amplio proceso, en consecuencia de redistribución de la propiedad, llevó a que en el periodo de 1915 al 92, el 52% del territorio nacional pasara a estar constituido por esta propiedad social de 29,787 ejidos, 2,406 comunidades. Y esto da lugar a un elemento muy importante conceptual, y es que para la visión jurídica mexicana, lo agrario da cuenta de un conjunto de relaciones jurídicas, económicas,
sociales, culturales y ambientales determinadas por una forma de tenencia de la tierra, que es la propiedad social. Entonces, todo este conjunto de relaciones va a estar vigente en 32,193 núcleos que abarcan más del 52% del territorio nacional. La siguiente, por favor. En 1992 se reforma la siguiente lámina, si son tan amables. En 1992 se reforma la Constitución, no, la anterior, y se pone fin al reparto agrario, y esto abre una condición nueva. El proceso de reparto agrario del 17 al 92 no estuvo exento de conflictos, ocupaciones de tierras para legitimizarlas después, pero finalmente en el transcurso del tiempo se impuso el canal institucional para acceder a la tierra a través de los mecanismos jurídicos establecidos, y en lo general a partir de los años 40 prevaleció la paz social, la tranquilidad y la búsqueda de los canales institucionales para acceder a la tierra. En 1992 se pone fin al reparto de tierras y se pasa a la cristalización de esta condición conceptual a la que yo daba cuenta de esta realidad de un conjunto de relaciones. Pero quedaron saldos del reparto que no se resolvieron en 92, y a ello entonces la entonces Secretaría de Reforma Agraria, un ministerio del gobierno federal, estableció acuerdos para poner fin a las demandas de tierra que ya no podían satisfacerse por los mecanismos anteriores. Se establecieron en las mesas 6,145 asuntos, de los cuales 4,556 fueron la compra de predios para la creación de nuevos ejidos, y otros fueron acciones de fomento. En 2002 se conformó la Agenda Agraria Nacional, que identificó 621 conflictos de tierras todavía pendientes y dio lugar a un acuerdo nacional por el campo donde participó el gobierno federal, y con ello se logró finalmente resolver la demanda por la tierra. Pero esto no resolvió todos los conflictos existentes dentro de esta realidad agraria. Viejos conflictos por límites, por acuerdos internos del acceso individual a la tierra y sus beneficios, y consecuentemente fue necesario establecer una nueva línea de atención. La siguiente, por favor. La reforma, la siguiente lámina, son tan amables. La nueva institucionalidad agraria se crea con motivo de la reforma de 92. Se crea la Procuraduría Agraria como una institución con funciones de servicio social encargada de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, y se instituyen los tribunales agrarios, que están integrados por un tribunal superior, que es una corte de apelación, y los tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el territorio nacional, que están dotados de autonomía y plena jurisdicción para conocer y resolver los problemas relacionados con la tenencia de la tierra y su aprovechamiento por los núcleos agrarios y sus integrantes. Y la Procuraduría Agraria desarrolla una función de atención permanente con una estructura territorial. Tenemos 32 representaciones, una por cada entidad federativa, por cada estado, así les decimos en México, así les denomina nuestra Constitución a lo que son departamentos en otros países hermanos, y tenemos 146 residencias, que es una forma de aproximación regional más cercana, 450 módulos y 3,000 servidores públicos dispersos en todo el territorio nacional que atienden a cada núcleo agrario. Como ustedes verán, en una ecuación muy simple, le corresponde a cada visitador aproximadamente la atención de 100 núcleos agrarios, el porcentaje que varía en cada entidad federativa de acuerdo con el tamaño de los núcleos, tanto en territorio como en número de integrantes.
pero esto nos permite una comunicación permanente, cercana, y durante todo este periodo de 1992 a 2021, la Procuraduría ha logrado en lo general una legitimación como interlocutor inmediato de los núcleos agrarios y sus integrantes. Sus integrantes suman aproximadamente 4 millones de mexicanos con derechos individuales sobre la tierra y sus beneficios, y por otra parte, en términos generales, 20 millones de mexicanos habitan en el territorio de los núcleos agrarios. La siguiente lámina, por favor. Este sistema, entonces, estableció una forma de justicia para que puedan ser atendidos los conflictos agrarios. La Procuraduría Agraria tiene atribuciones, entonces, para la conciliación agraria. La primera forma es la conciliación fuera de juicio. Aquí tiene un sentido preventivo, fundamentalmente, cuando un sujeto agrario, un campesino, ejidatario, comunero, llega a demandar la atención de la Procuraduría porque tiene un conflicto con un vecino, o llega a un núcleo agrario porque tiene un conflicto porque le están invadiendo sus tierras. Un vecino puede ser propietario privado, puede ser otro núcleo, y la Procuraduría lo primero que hace es llamar a la contraparte y buscar que haya un acuerdo amistoso, como se dice en términos coloquiales, de campesino a campesino. Con ello, en términos generales, se resuelven una gran cantidad de conflictos individuales, de tenencia de la tierra, de límites interparcelarios, de servidumbres de paso, de participación en el acceso a diversos recursos proporcionados por programas de bienestar del gobierno federal. En segundo lugar, cuando no es posible la conciliación, asumimos la representación legal para llevar el tema a tribunales. Y en ellos tenemos también una intervención muy importante porque en el juicio agrario se privilegia la conciliación y nosotros actuamos como un eficiente mediador para proponer alternativas de solución. Por disposición jurisprudencial, los magistrados agrarios solo pueden convocar en la primera audiencia del juicio a la conciliación, pero no pueden establecer las propuestas para conciliar. Pero la Procuraduría, representando a una de las partes, en ocasiones representamos a las dos partes, y también hay tesis jurisprudencial que no hay prevaricato porque son dos abogados distintos, aunque provengan de la misma institución, y esto facilita el diálogo del abogado con la parte que representa para que puedan establecerse las formas conciliatorias, que en el caso de lograrse, se produce un convenio, el magistrado lo eleva a categoría de sentencia y cosa juzgada. Y también tenemos la posibilidad de ser convocados como coadyuvantes en la conciliación cuando no representamos a ninguna de las partes, para poder cumplir esta función semimediadora. Todavía no tenemos en la legislación mexicana la mediación, estamos muy próximos a que se establezca una ley de medios alternativos que tendrá un capítulo de mediación agraria, pero la práctica nos ha permitido que podamos desarrollar esta actividad a convocatoria del tribunal para que seamos nosotros quienes llevemos a cabo esta conciliación dentro de juicio. Y la ley agraria permite que la conciliación pueda darse en cualquier etapa de juicio e incluso en la forma de ejecución. Así que, habiéndose resuelto en favor de una de las partes un juicio agrario, todavía en la forma en que la sentencia se ejecuta, es posible lograr un acuerdo para que se materialice la ejecución de la sentencia y no quede solamente en un papel, y haya la convicción en el ánimo de las partes de la resolución del conflicto, y aunque no queden totalmente satisfecha, por lo menos los mínimos de interés material que puedan tener puedan quedar asegurados. Adelante, por favor.
Esto también nos ha permitido tener una visión en los últimos años y especialmente a partir del inicio de la cuarta transformación del país con el triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo de una transformación general del país, sino que en el ámbito agrario tenemos hoy el paradigma de pasar del concepto de tierra al concepto de territorio. La reforma de 92 fue concomitante, concurrente con la reforma forestal y la reforma de aguas. Y los elementos que constituían parte de lo que recibían los núcleos agrarios en dotación o en reconocimiento fue separado. Hoy, en términos de política y en muy poco tiempo en términos legislativos, reunificaremos los conceptos para que la propiedad de los núcleos agrarios incluya no solamente la tierra, sino el agua superficial, el bosque, la selva, los manglares, los bienes de la biodiversidad, el conocimiento tradicional, los lugares de contemplación y los lugares sagrados. Y que esta propiedad pueda ser aprovechada en beneficio de los núcleos agrarios a través de los acuerdos de su asamblea para la distribución de los recursos y el acceso individual de los sujetos agrarios a participar en aquellos programas forestales, por ejemplo, que garantizan consecuentemente la conservación del bosque y del planeta y que sea retribuido adecuadamente. Por ello, el paradigma de política social hacia el sector agrario que se impulsa es el desarrollo social y sustentable de los núcleos agrarios. Compartimos con los pueblos y países de América Latina que la pobreza, la exclusión y la marginación son una constante todavía en el sector agrario, producto de las políticas neoliberales de los últimos 35 años. Estadísticamente no estamos muy lejos de lo que nuestro amigo Héctor expresaba en relación a Guatemala. El 62% de la población del medio rural vive en condiciones de pobreza y el 21% en pobreza extrema. Esta es una gran deuda y un saldo que tenemos que resolver a partir de una condición de la política que se impulse de desarrollo social y sostenible. Y lo social en términos de generar las condiciones de reunificar la cooperación y la contribución y participación en las decisiones colectivas y en la redistribución de beneficios sociales. Romper el esquema individualista que al interior de los núcleos impuso la reforma neoliberal de 1992 y recuperar tradiciones que compartimos con nuestros hermanos de Centroamérica, del trabajo común, como el tequio, la mano vuelta, y que en general, con otros nombres, los pueblos indígenas y las comunidades de América Latina conservamos. Las acciones que hemos desarrollado en estos 2 años y un mes que tenemos, 2 años, 2 meses, en términos de conciliación agraria, en diciembre de 18 logramos 88, en 2019 4,863, en 2020 685, aquí ya está el peso del COVID que impidió la movilidad de nuestro personal operativo en entidades federativas, en municipio, y muy importante, los núcleos agrarios decidieron cercarse e impedir el paso de extraños para evitar los contagios, en contra de una previsión catastrofista que se tenía de que el nivel de contagio en el campo y en particular en los núcleos agrarios por sus condiciones de vulnerabilidad y pobreza iba a ser muy alto. No ha ocurrido afortunadamente así, y la Procuraduría Agraria contribuyó de manera eficiente en la detección temprana, aprovechando los medios tecnológicos nuevos. Logramos mantener contacto por redes sociales con todos los núcleos agrarios, a pesar de que no pudiéramos llegar a los lugares. Con la Secretaría de Salud levantamos un censo en relación a la dispersión del virus y poder establecer acciones tempranas de intervención sanitaria
en aquellos núcleos que carecían de los servicios. Dentro de lo que Jairo estaba mencionando hace un momento. Nos está acabando, Luis, el tiempo. Y con esto termino. Cerrando. Uno de los grandes faltantes con los que iniciamos el COVID fue el derrumbe anterior del sistema sanitario popular que impedía que se tuviera la atención y la cobertura suficiente. Y en términos de representación legal, también tuvimos 1,690 participaciones en juicio en diciembre del 18, 51,112 en el 19 y 19,609 en el 20, ello porque los tribunales agrarios, también con motivo del COVID, en muchas ocasiones cerraron o disminuyeron el número de audiencias. Esto ha sido el sistema con el que hemos trabajado. Y finalmente, una conclusión en todo este aprendizaje: coincidimos con que los fenómenos de conflictos en el medio rural, en el caso nuestro agrario, son multifactoriales. En ocasiones el tema de la tierra, por el sistema que tenemos, es solo la punta del iceberg, y atrás existen intereses económicos y de manera importante, reciente, pero por fortuna solo en algunas regiones del país, la intervención del crimen organizado que vulnera los derechos de los pueblos con el objeto de apoderarse de territorios o obligarlos a la siembra o el trasiego de productos ilícitos. Por ello, se ha establecido un sistema nacional en el cual intervienen diversos organismos del gobierno para la prevención y atención de los conflictos sociales, cuando en el análisis detectamos que no es solamente un conflicto agrario, sino un conflicto social en donde uno de sus componentes es lo agrario. Y esto ha tenido un enorme resultado, y sobre todo lo que nos han dicho los campesinos: nunca habíamos visto un gobierno que viniera junto. Afortunadamente, los celos y rivalidades interinstitucionales es algo que por el momento no tenemos en México y que ha facilitado el trabajo de atención y solución. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias, procurador.